Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en un nuevo video. Perdón que en este último tiempo estuve ausente. Es que, bueno, cosas de la facultad, cosas de resumir textos, leer mucho realmente. Así que nada, es por esa situación que no estuve subiendo muchos videos últimamente. Y por otro lado, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles, porque últimamente el canal está teniendo mucho apoyo, a tal punto que llegamos a tener 100 suscriptores. Me llegó la notificación. Me fijé, yo tengo el screenshot todo, pero alguien se desuscribió, no sé quién. Pero ahora en la actualidad tenemos 99 suscriptores, que eso es para mí un montón. Así que de verdad muchas gracias por el gran apoyo que están dando al canal con suscripciones y esas cosas. Bueno, hoy vamos a arrancar con una seguidilla de videos acerca de historia argentina. ¿Por qué? Porque básicamente hay un vacío que, si no, no sé si lo terminé en Urquiza, en el gobierno del PAN, no me acuerdo. Pero vamos a hablar de una seguidilla de videos de historia argentina. En este caso vamos a arrancar con el periodo 1943-1955, porque básicamente es el periodo que tengo más fresco. ¿Por qué? Porque esto lo rendí hace unos días en parcial. Pero todavía me queda rendir lo que sería 1916 hasta 1930. Y bueno, 1930, 1943. Pero bueno, voy a ir organizándome para hacer los videos. Bueno, y en este caso vamos a hablar de lo que fue, en esta seguilla de videos, ¿no? Lo que fue el gobierno militar de 1943 a 1946 hasta 1946 a 1955. Esos 2 años, 1943, 46, va a ser las elecciones presidenciales, las cuales van a establecer como presidente a Juan Domingo Perón, hasta el 55 el golpe de Estado, el cual derroca a Perón, o como se denominó la Revolución Libertadora. Bueno, en este caso vamos a arrancar con un texto de Caimari, un intelectual que se encarga de estudiar la relación de la Iglesia con el Estado. Y en este caso su texto es denominado El peronismo y la Iglesia Católica, 1943-1955, es lo que venía mencionando anteriormente. Bueno, primero lo que nos va a determinar Caimari son 4 grandes periodos de la relación de la Iglesia con el Estado en este periodo. El primero es del 43 al 46, el cual es en el contexto del gobierno militar, el cual se instaura a partir del golpe a Castillo en 1943. Bueno, en este sentido, la Iglesia y el Estado militar van a tener una gran relación, porque básicamente desde el Estado militar se va a proponer la restitución de un Estado o de una sociedad nacionalista católico o católica. Nacionalista por lado de los militares, que bueno, van a proponer nacionalismo económico, político, etcétera, varios. Y después va a estar el caso del ámbito católico, que es el restituir la hegemonía que tuvo la Iglesia durante siglos, que con los gobiernos laicos la Iglesia fue perdiendo relevancia. Un claro ejemplo es la educación. Nosotros, a partir de la ley 1420, tenemos la educación laica. Previo a esto existía la educación religiosa. Hasta que en el 1943, no en el 43, sino en este periodo 43-46, se establece la educación religiosa, dando un quiebre muy significativo a nivel social, político, con lo que eran los gobiernos anteriores que mantenían esa educación laica y que no tenía relevancia en la Iglesia. Ahora era todo lo contrario, se le daba el poder de la educación a la Iglesia a nivel nacional y en todos los niveles. Eso es importante destacar. Bueno, y en este sentido lo que también va a destacar Caimari en este primer aspecto, en este primer periodo, es que la Iglesia va a apoyar a Perón en las elecciones de ese 1946. ¿Por qué? Porque la Unión Democrática, que era el partido opositor a Perón, Perón en este caso se ubicaba en el Partido Laborista, la Unión Democrática lo que proponía era eliminar la enseñanza religiosa y proponía una enseñanza laica. Es por eso que a la vez Perón también va a traer el apoyo de la Iglesia mediante palabras, discursos, acercamientos directamente a la Iglesia, provocando que la Iglesia apoya a Perón en esas elecciones de 1946, en la cual va a salir victorioso con el Partido Laborista. Ya se inaugura el periodo peronista, oficialmente hablando, que se va a dividir en una primera etapa del 46 al 49, el cual, bueno, se ubica en el contexto de la bonanza económica peronista, con la gran cantidad de divisas, las nacionalizaciones de servicios varios,
Y en este sentido, Perón lo que va a hacer es que le va a dar va a oficializar o va a legalizar la educación religiosa en la Argentina, por un lado, va a aumentar el presupuesto que tenía la iglesia en aquel momento, va a formalizarse también la presencia de figuras relevantes a nivel político, como puede ser Perón, Evita, en celebraciones religiosas públicas, y después va a ser la participación también o mejor dicho, la inclusión de personas dedicadas o que están incluidas dentro de las organizaciones políticas de la Iglesia dentro del Gabinete Nacional. Esto en pocas palabras podemos determinar o, ¿cómo decirlo?, redondear que gracias a Perón la Iglesia tuvo un fortalecimiento muy importante en comparación con otros periodos. Pero en este sentido lo que nos va a establecer Caimari, y esto es un punto muy muy interesante de tocar, es que la Iglesia y Perón como figura van a tener una relación bastante rara desde sus principios. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene como base nuclear de apoyo de fieles antiperonistas, mientras que Perón tiene como su base nuclear de apoyo a figuras o personas anticlericales, literalmente son obreros. Entonces, esto va a provocar con el tiempo un poco de alejamiento por parte de ambos bandos. Ya para pasar al siguiente periodo, 1950-1953, que se visualiza un enfrentamiento en la relación con la Iglesia por parte de Perón. ¿Por qué? Porque va a existir una ofensiva por parte del Estado peronista hacia la Iglesia. Una de las primeras cosas va a ser las críticas de Perón hacia la Iglesia, en el sentido de que la Iglesia estaba gastando más en infraestructura en vez de justicia social o ayudar al más desfavorecido, etc. Y el surgimiento de un cristianismo peronista, el cual, antes de profundizar, quiero recomendar esta lectura. Es el libro de Mujica, el sacerdote del tercer mundo, como fue denominado, el cual es muy interesante porque acá explica en manos de él, porque este es un escrito de él, si no me equivoco, el cual tiene el prólogo de otra persona, de Gabriel Mariotto, el cual de verdad lo recomiendo mucho porque esto te explica mucho y profundiza con ejemplos, con palabras muy exactas, qué es el peronismo cristiano. Y bueno, acá uno también puede sacar peronismo y cristianismo. De hecho, esto lo leí hace un año quizás, y yo, mientras estaba leyendo el texto de Caimari para estos últimos días, lo relacioné directamente con lo que decía Mujica, porque acá yo no recuerdo, acá dice cristianismo peronista, pero te explica mucho eso. Y este cristianismo peronista, tal como dice Mujica acá en su texto, lo que va a exponer, en pocas palabras, es la crítica a la Iglesia. Por ejemplo, el retorno de la antigua Iglesia, en la cual no había fastuosos santuarios con oro, y se visualizaba la distribución de la riqueza, entre otros muchos aspectos, pero podemos redondearlo en críticas hacia la Iglesia, tanto la argentina como la mundial. Bueno, después otra situación que va a empezar a molestar o va a resquebrajar a la relación Estado-Iglesia va a ser la toma por parte del peronismo o de Perón de valores tanto propagandísticos como simbólicos de la Iglesia, como puede ser la imagen de la santificación, con el claro ejemplo post-mortem de Evita, de Santa Evita, por ejemplo, o de Mases, o el surgimiento de figuras como de Perón como de Jesús, etc., ¿no? Entonces, de esta manera como, además, lo que va a suceder es el avance de la peronización, en especial en la educación. ¿Por qué? Porque básicamente, recordemos, la educación era católica, pero con el avance de la peronización, en este sentido, enseñar la doctrina nacional, qué es el peronismo, el 17 de octubre, todos esos tópicos característicos del peronismo, va a suceder que las horas de clase de catolicismo o de catequesis queden reducidas quizás a las últimas horas del día, en la cual los alumnos menos prestan atención o casi que no hay. Entonces esto va a empezar un poco a resquebrajar la relación entre ambas instituciones. De esta manera, como llamamos al último periodo de todos,
Y además también la reducción del presupuesto. ¿Por qué? Porque luego del 49 va a existir una gran crisis en la reducción de divisas, con lo cual, bueno, no le queda otra al Estado que reducir. ¿Por qué? Porque ese dinero que iba destinado a la iglesia fue destinado al IAPI, que después en el contexto económico lo voy a explicar un poquito más. Ya para el año 54-55, que es el último periodo, se visualiza la confrontación directa entre la iglesia y el Estado ahora. La iglesia va a comenzar con una movilización en la cual, y esto es un dato más que interesante e importante, va a tener el apoyo político de los partidos políticos opositores a Perón, que ya venían desde el periodo 43-46, con la Unión Democrática, de que de hecho algunos de ellos ni siquiera eran creyentes, eran ateos, como puede ser el caso del comunista, el socialista, los cuales no creen en Dios, no creen en ninguna religión directamente, pero apoyaron a la iglesia en este sentido en contra de Perón, los cuales también van a realizar la quema de diferentes banderas nacionales, lo cual como contrarrespuesta Perón va a mandar a quemar algunas iglesias, como puede ser la Catedral Metropolitana y otras. Y después Perón va a tener un avance más legal en contra de la iglesia, con la eliminación definitiva de la educación religiosa, por un lado, la reducción en mayor presencia del presupuesto que iba a la iglesia, y también un conjunto de paquetes de leyes, o medidas de leyes, no sé cómo decirlo, los cuales no se terminaron cumpliendo, pero son claramente con la característica anti-iglesia. ¿Por qué? Porque proponían la separación de la iglesia con el Estado, o sea, eliminar el carácter privilegiado que tenía la iglesia en la Argentina, habilitar el divorcio, habilitar la prostitución, demás ideas, que si no me equivoco son esas, pero quizás se me va alguna. Pero podemos redondear que en este sentido, gracias a este paquete de leyes propuestas por Perón, la iglesia definitivamente va a perder el apoyo o va a dejar de apoyar al Estado peronista y se va a sumar al bando antiperonista. ¿Por qué? Porque en este periodo, 50-55 más o menos, se va a conformar la gran división de la sociedad entre peronistas y antiperonistas radicalizados. Entonces, de esta manera como la iglesia pasa a ser aliado a ser un acérrimo opositor al proyecto. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Bueno, ahí yo hice la recomendación del libro de Mujica, que bueno, el que tenga tiempo lo lee si quiere. Quizás sirve un poco para complejizar el concepto de cristianismo peronista y esas cosas. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Y bueno, ya iré preparando más videos acerca de peronismo. Así que nada, nos vemos en próximos videos y saluditos.